Vamos a continuar con la enseñanza o el mensaje del domingo pasado. Vamos para la segunda parte. Si Dios quiere, hoy entonces ya damos conclusión a este mensaje. El tema del mensaje es una pregunta: ¿Ismael o Isaac? ¿Quiénes somos? ¿Somos Ismael o somos Isaac? ¿Somos hijos de Agar, de las religiones? ¿O somos hijos de Sara, de la gracia, del evangelio? De eso estamos hablando. Y Pablo escribía a los Gálatas en capítulo 4, versículo 22 al 23, él decía así: ¿acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Hermanos, estamos aquí meditando ya desde el domingo pasado en este mensaje: Ismael o Isaac. Ese es el tema del mensaje. ¿Sí? Dios había tenido un hijo con la esclava Agar, el Ismael, y luego llegó Isaac con Sara, el hijo de la promesa. Y Pablo estaba haciendo aquí una comparación, una diferencia. Él comparaba a Agar con la religión judía y a Sara con la gracia, con el evangelio. Entonces nosotros tomamos esta alegoría y estamos comparando a Agar con todas las religiones, ¿sí? Ismael, el hijo de Agar, son los meros religiosos, aquellos que nacen de una religión, e Isaac, ¿sí? Que son los hijos de la gracia, los hijos del evangelio, los discípulos de Cristo, los creyentes genuinos. Y es así que recorrimos el domingo pasado y analizamos a los dos hijos. Estábamos analizando las dos vidas, ¿sí? Porque ciertamente Ismael e Isaac tuvieron vidas muy diferentes. De la misma manera, un mero religioso tiene una vida muy diferente al cristiano auténtico, al creyente auténtico. No voy a recordar tanto porque ya hablamos entonces el domingo. Si alguien por ahí no estuvo el domingo pasado, sepa que el mensaje está guardado ahí en Facebook. Busque el domingo pasado, 15 de noviembre, y ahí usted tiene la primera parte. Hoy entonces voy ya para la segunda parte. Me faltó un punto más acerca de las diferencias en cuanto a las vidas de Ismael y de Isaac. Me había quedado un punto por analizar. Y ciertamente, mi estimado hermano, hermana, vamos a retomar de allí. Y vamos a decir que de Agar y de su hijo Ismael la Biblia dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 24 al 25, Pablo escribió así: ese relato, es decir, la historia de Agar y su hijo Ismael, de Sara y su hijo Isaac, puede interpretarse en un sentido figurado. Dos puntos. Estas mujeres representan dos pactos, dice Pablo. Uno que es Agar. En nuestro caso, Agar representa las religiones. Procede del monte Sinaí, y escuche bien, Agar, que en nuestro caso representan las religiones, y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Ismael llamaba de padre a Abraham, pero era hijo de una esclava, y por lo tanto él también era un esclavo. Mi estimado hermano, hermana, estimado oyente, quiero decirle una cosa: ciertamente las religiones podrán librar a una persona de las drogas, podrán librar a una persona de las adicciones, podrán librar a una persona de un problema en particular, podrá librar a una persona de la soledad, de la tristeza, de alguna dificultad familiar, de algún problema en particular. Pero ninguna religión, ninguna práctica meramente religiosa tiene el poder para librar a las personas del poder del pecado. Ninguna religión lo tiene. Ninguna práctica religiosa tiene el poder para librar a los religiosos del poder del pecado. Por lo tanto, todos los religiosos, todos aquellos que profesan una mera religión, podrán llamar a Dios de Padre, pero continúan siendo esclavos del pecado. Porque solo la gracia tiene poder
para librar al ser humano del poder del pecado. Solo el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio predicado por los apóstoles, solo la fe en Cristo Jesús, solo la fe en este Evangelio, solo la fe que nos impulsa a obedecer la palabra de Dios, solo la fe en el sacrificio que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario, solo la fe en el poder de la sangre de Cristo Jesús tiene poder para erradicar completamente el pecado del corazón del ser humano. Es por ello que todo religioso podrá llamar a Abraham de padre como lo hacía Ismael, pero continúa siendo un esclavo. Continúa siendo un esclavo. Toda persona religiosa continúa siendo esclava del pecado, porque ninguna religión tiene poder para librar del pecado. A diferencia de Sara, que en nuestro caso, nuestra alegoría representa la gracia, el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, y de su hijo Isaac, que en nuestro caso representan los creyentes, los discípulos de Cristo. La Biblia dice lo siguiente, Gálatas capítulo 4, versículo 26 al 28, pero la Jerusalén celestial es libre, y esta es nuestra madre. La gracia es la madre de los creyentes. La gracia es la madre de los auténticos hijos de Dios. Y esta es nuestra madre, porque está escrito, tú mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Y Pablo afirma, ustedes, hermanos, aquellos que nacieron del Evangelio, aquellos que nacieron de la gracia, aquellos que depositaron su fe en el sacrificio de Cristo Jesús, aquellos que viven según esta gloriosa palabra, Pablo dice, ustedes hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa. Oh, mi estimado hermano y hermana, esta sublime gracia, esta gloriosa salvación fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento como promesa de Dios. Jesús es nuestro Isaac prometido. Jesús es nuestro Isaac prometido. Él es el dador de la gracia. Y todos aquellos, escúcheme bien, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, en el mensaje del Evangelio genuino, el Evangelio de Cristo, esos somos hijos de Dios, según la promesa, porque hemos nacido de esta gloriosa gracia en Cristo Jesús. Y esta gracia, solo la gracia de Cristo, solo la gracia de Dios, solo la gracia que es por fe, trae verdadera libertad a nuestras vidas. La gracia produce hijos libres, gloria a Dios, quienes nacieron según la promesa, según el Salvador prometido, según el Mesías prometido, según la gracia, ya no son más esclavos del pecado, sino que ahora son libres por la fe en Cristo Jesús. El propio Jesús habló lo siguiente. Juan capítulo 8, versículo 31 al 36 dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, a los religiosos que habían creído en él. Acá dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos, a los que practicaban la religión judía, pero que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. En otras palabras, si en vez de confiar en la enseñanza de su religión, empiezan a confiar en mis enseñanzas, en mis palabras, en mi evangelio, dice Jesús. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Si nacen de la gracia, si nacen de mi evangelio, entonces serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, esta verdad. Y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Miren, ellos nuevamente fueron para la religión. Nosotros ya somos religiosos. Nosotros ya tenemos nuestra religión.
Nosotros somos descendientes de Abraham, pertenecemos a la religión judía y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. En otras palabras, la religión de ustedes no tiene poder para librarles del pecado. Ninguna práctica religiosa por sí sola que procede de su religión no tiene poder para librarlos del pecado. Ahora bien, dice Jesús, el esclavo no se queda para siempre en la familia. Eso vamos a ver ahora más adelante. Pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo, Jesús, la sangre de Cristo Jesús, el evangelio genuino, la gracia, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Oh, cuán diferentes eran Ismael e Isaac. Cuán diferentes son las vidas de los religiosos y de los creyentes. Uno continúa siendo esclavo porque es hijo de la religión y otro es verdaderamente libre porque es hijo de la gracia. Entonces pregunto, ¿eres un Ismael o eres un Isaac? ¿Vives la clase de vida de Ismael? ¿Una vida meramente religiosa? ¿Vives como vive este mundo? ¿Vives como un esclavo del pecado? ¿O vives la clase de vida que vivió Isaac? Una vida bajo la gracia y la autoridad de la palabra de Dios. ¿Vives una vida verdaderamente libre del poder del pecado y cubierto por la sangre del Cordero de Dios? ¿Quién eres? ¿Ismael o Isaac? Y ahora quiero ir al próximo punto del mensaje. Hablamos de los dos hijos, hablamos de las dos vidas y ahora quiero hablar de las promesas. Ahora quiero hablar de las promesas. Porque ciertamente, mi estimado hermano, hermana, sobre Ismael y sobre Isaac reposaban diferentes promesas. Y por lo tanto ellos tenían diferentes esperanzas. Porque dependiendo de la promesa que uno mira, dependiendo de lo que uno espera, allí estará su esperanza. Ismael e Isaac tuvieron diferentes nacimientos, tuvieron diferentes vidas y también tuvieron diferentes promesas y por lo tanto tenían diferentes esperanzas. El libro de Génesis capítulo 17 versículo 20 al 21 va a hablar de las promesas a Ismael y la promesa a Isaac. Génesis capítulo 17 versículo 20 al 21 dice así: en cuanto a Ismael, la promesa para Ismael, ya te he escuchado, dijo Dios, yo lo bendeciré, la promesa para Ismael, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Punto seguido. Pero, dice el Señor, eso será para Ismael. Pero mi pacto, mis propósitos eternos, mi pacto que desciende del cielo, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. Permítame analizar la promesa para Ismael. Vamos a empezar por la promesa para Ismael. Si usted lee o me prestó atención al texto que acabamos de leer, usted se va a dar cuenta que las promesas que reposaban sobre Ismael se basaban principalmente en promesas con respecto a lo terrenal, en bendiciones terrenales. Porque Dios le había prometido fecundación, descendencia numerosa, padre de 12 príncipes, una nación grande iba a nacer de él. Es decir, todas estas promesas tenían que ver para esta vida. Tenían que ver con bendiciones terrenales, bendiciones naturales, bendiciones familiares. En estas promesas terrenales estaban puestas las esperanzas de Ismael. Él esperaba grandes cosas en esta tierra. De la misma manera, las bendiciones terrenales, las bendiciones naturales, las bendiciones materiales recaen tanto sobre los incrédulos como sobre los creyentes.
Las promesas terrenales, las promesas para esta vida, las bendiciones naturales, las bendiciones materiales, recaen tanto sobre los meros religiosos como así también sobre los verdaderos creyentes, los auténticos discípulos de Cristo. Porque estas bendiciones son consecuencias de la providencia de Dios. Pues la Biblia lo dice así. Mateo capítulo 5, versículo 45 va a decir así: Él, por Dios, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos. Bendición natural, bendición material, bendiciones terrenales. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Es por ello que el religioso, la persona religiosa, puede ser fecunda, puede tener una numerosa familia. Los domingos en su casa, él puede estar rodeado de muchos hijos, de nietos, de bisnietos. La persona meramente religiosa puede inclusive gozar de buena salud. Puede que él no sienta ningún dolor físico. Puede ser una persona con una salud inquebrantable, fuerte, sin tener que padecer ningún tipo de enfermedad. La persona meramente religiosa puede gozar de una estabilidad financiera. Él puede prosperar económicamente. Sus finanzas pueden crecer y crecer sin parar. Él puede prosperar financieramente. Él puede comprar con su dinero todos los lujos que ello le permita. ¿Puede una persona meramente religiosa recibir bendiciones en el área financiera? Lo puede hacer. Puede disfrutar de esas bendiciones. Inclusive la persona meramente religiosa puede disfrutar y gozar de fama, de éxito en esta vida. Puede ser un hombre, una mujer respetado, respetada en medio de su sociedad, en medio de las personas, de sus semejantes. Puede ser honrado por los hombres. Eso sucedió con Ismael. Ni más ni menos que los musulmanes y los árabes provienen de Ismael. Y como estas promesas son esencialmente terrenales y naturales, las esperanzas de aquel que es meramente religiosa está puesta en estas bendiciones. Él tiene puestas sus esperanzas en las bendiciones materiales, en las bendiciones terrenales, en los bienes materiales, en los bienes naturales. El religioso no es capaz de ver más allá de las cosas naturales. Él no es capaz de ver por la fe las cosas sobrenaturales. Él vive en la dimensión de la carne, en la dimensión de lo visible, y él no es capaz de percibir lo espiritual y lo invisible. Me explico. El hombre meramente religioso, nacido de una religión, por ejemplo, él necesita adorar a algo que ve con sus ojos naturales. Él necesita rendir culto y adoración a algo que puede tocar, palmar con sus manos naturales. Él necesita adorar a algo que puede percibir con sus sentidos naturales. Por eso no es de extrañar que el hombre religioso le rinda culto a una estatua, se postre delante de una imagen. No es de extrañar que el hombre meramente religioso ponga toda su confianza en un objeto, en un símbolo. No es de extrañar que él ponga toda su esperanza en una estampita, en un collar. No es de extrañar que él encienda velas y dirija sus plegarias a una imagen, a una foto, a un cuadro, a una estatua de yeso, a la criatura. Porque el hombre meramente religioso es capaz de adorar al Dios que es espíritu e invisible.
El hombre meramente religioso es incapaz de adorar al Dios Altísimo, que es espíritu y es invencible y que requiere que se lo adore en espíritu y en verdad. El ser humano meramente religioso, al igual que los religiosos judíos de la época de Jesús, demandan señales y milagros para creer. Y ojo, yo también creo en los milagros. Yo también creo en las señales milagrosas. Porque el propio Jesús dijo así: prediquen la palabra y al que crea, pero primero está el creer. Al que crea por fe. Y al que crea, estas señales le acompañarán. En mi nombre expulsarán demonios. En mi nombre orarán sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán veneno y no les pasará nada. Pero la persona meramente religiosa, antes de creer, demanda milagros y demanda señales. Los meros religiosos, al igual que el incrédulo Tomás, necesitan pruebas tangibles, naturales y visibles para creer. Tienen que ver algo. Tienen que percibir algo con los sentidos naturales. Tienen que ver una señal. La Biblia relata al respecto. Juan capítulo 20, versículo 25 al 29 dice así: así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Esto fue suficiente para los demás discípulos. Ellos vieron a Jesús resucitado y creyeron. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, y poniéndose en medio de ellos los saludó. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Y miren la respuesta de Jesús: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Dichosos las personas de fe. Dichosos las personas que cuando Cristo se les presenta personalmente, a través del Evangelio, a través de su palabra, eso les basta para creer en Cristo Jesús. Eso les basta para clamar a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. El hombre religioso es incapaz de confiar plenamente en la palabra de Dios, porque él nació de una religión. A él no le basta esta palabra que está acá. Él no se conforma con esta poderosa y gloriosa palabra. Él necesita algo más. Él necesita de las enseñanzas humanas. Él necesita de las filosofías humanas. Él necesita de las doctrinas humanas. Él no se conforma con que la palabra de Dios diga: no sé, eso la Biblia no dice. Entonces él busca opiniones humanas. Él busca pensamientos humanos. Él no sabe decir: no, la Biblia no dice eso, no informa eso, entonces no sé. A él no le basta con decir: la Biblia dice que eso está mal, entonces para mí está mal. No, él busca excusas para justificar sus acciones. Y lo busca en enseñanzas humanas. Lo busca en pensamientos humanos. Así surgen las doctrinas humanas. Las doctrinas religiosas no tienen fundamento en esta palabra. Oh, cuántos de estos, y lo digo con dolor y tristeza,
¿Cuánto de estos religiosos hay dentro de nuestras propias iglesias? Porque hay aquellos que están en la iglesia, pero solamente cambiaron de denominación religiosa. Antes era de aquella religión, ahora soy de la religión cristiana evangélica. Y es cierto. Solamente tiene al evangelio como una religión más. Solamente cambió de religión, solamente cambió de denominación religiosa. Esas personas pueden estar aquí en la iglesia, escuchar el mensaje, pero ellos tienen su propia doctrina en su mente, en su corazón. Cuando escuchan la palabra de Dios, si algo le cae bien, amén, gloria a Dios, palabra del Señor. Pero si algo les cae mal, le incomoda, va en contra de sus pensamientos, de sus opiniones, ahí dice, para mí no es así. No debe ser tan así, eso no debe ser tan malo. Yo pienso así, yo creo así y yo sigo así. Meros religiosos, pero pueden estar aquí. Son personas que ya no oran con pasión. Son personas que ya no se someten a la autoridad absoluta de las Sagradas Escrituras. Son personas que ya no se sienten cómodas con los hermanos, con las hermanas. Son personas meramente religiosas, tienen el evangelio como una religión más. Y no es de sorprender que puedan salir de acá y pasarse a otra religión, porque tuvieron al evangelio como una religión más. Ahora el religioso, cuyas promesas están basadas para este mundo, bendiciones terrenales, naturales, materiales, entonces el religioso tiene toda su esperanza puesta en los bienes de esta tierra. Él tiene toda su esperanza puesta en su familia, en su salud, en su situación financiera, en su vida natural. El religioso da gracias a Dios por todas estas cosas. Pero si alguna de estas cosas se ven amenazadas, entonces reclama a Dios. Culpa a Dios, se enoja con Dios, se siente decepcionado por Dios, se siente defraudado por Dios. Por eso es esta doctrina del evangelio de la prosperidad. Justamente es una religión más. Porque enseñan a las personas a amar las cosas de este mundo. Según esta doctrina religiosa, el creyente nunca puede ser pobre, nunca se puede enfermar, no se puede morir, no sé. No puede tener crisis financiera, todo creyente tiene que ser rico, saludable, feliz de la vida en todo momento, en toda situación, porque si no es un fracasado. Enseñan a las personas a amar las cosas de esta tierra, de este mundo. Enseñan a las personas a poner sus esperanzas en las cosas de este mundo, en los bienes materiales, en los bienes naturales, en los bienes terrenales. Y cuando algo de esto falta, entonces se sienten defraudadas por Dios y reclaman a Dios y culpan a Dios. Las personas meramente religiosas son incapaces de afirmar con el corazón como lo hizo el temeroso Job en el momento más oscuro de su vida, cuando perdió todos los bienes naturales del cual él gozaba. Perdió familia, perdió riqueza, perdió salud. Pero sin embargo la Biblia relata lo siguiente. Job capítulo 1, versículo 20 al 22 dice así: al llegar a este punto de perderlo todo, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Note usted que a pesar de su desgracia en cuanto a su vida natural, Job fue incapaz de reclamar a Dios y de darle la espalda.
¿Y por qué esto? Porque Job tenía su esperanza puesta en lo invisible. ¿Gozaba de estos bienes naturales? Sí. ¿Lo disfrutaba? Sí. ¿Le dolió cuando perdió esos bienes naturales? Sí. ¿Se entristeció? Sí. Pero él tenía una esperanza mayor. Él tenía puesta su mayor esperanza en lo invisible, en lo espiritual, en lo sobrenatural. Y fue con el corazón puesto en esta sublime esperanza que exclamó lo siguiente. Job capítulo 16, versículo 19 al 21. Ahora mismo, dijo Job, en medio de esta situación caótica, ahora mismo tengo en los cielos un testigo. Estas palabras brotan de un corazón lleno de fe. Estas palabras brotan de un corazón que es un auténtico discípulo de Cristo, de Dios. Estas palabras brotan de un corazón que logra percibir lo espiritual, cuya esperanza está puesta en lo invisible, en lo celestial, en lo espiritual. Allí está su bien mayor. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo, dijo Job. En lo alto se encuentra mi abogado. Eso no se ve con los ojos naturales. Eso no se percibe con los sentidos naturales. Eso se ha de percibir con el Espíritu. Un espíritu renacido por el poder de la palabra, por el poder del Evangelio y por el poder de la gracia y por el poder del nombre de Cristo Jesús. Job dijo: mi intercesor es mi amigo. Mi intercesor es mi amigo. Por la fe se estaba refiriendo a Cristo. Mi intercesor es mi amigo, y ante Él me deshago en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo. Él no dijo: mi intercesor es esta imagen, mi intercesor es esta estatua, mi intercesor es este Dios de este mundo, mi intercesor es este que yo puedo tocar y puedo ver naturalmente. Mi intercesor está allí al lado de Dios. Mi intercesor es aquel que apela por mí como un amigo. Y también Job 19, capítulo 19, versículo 25 al 27. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. No lo puedo ver con mis ojos naturales. No lo puedo tocar con mis manos naturales. No lo puedo percibir con mis sentidos naturales. Pero en mi corazón, dice Job, yo tengo esta fe, yo tengo esta esperanza, yo tengo la certeza que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Ahí está la esperanza de Job. Yo mismo espero verlo. ¿Dónde tenía puesta su esperanza Job? En lo invisible, en lo sobrenatural, en lo celestial, en lo espiritual. Mis ojos, yo espero ver con mis ojos a mi Dios. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Esta es mi esperanza mayor, dice Job. Mi estimado oyente. La persona meramente religiosa dice amar a Dios, llama de Padre a Dios, dice creer en Dios, dice confiar en Dios, pero en su corazón desea vivir en este mundo. El mayor tiempo que pueda, él quiere quedarse en este mundo. La persona meramente religiosa es incapaz de desear el arrebatamiento. Él no ora por arrebatamiento. Él siempre busca una excusa para quedarse en este mundo. Para decir: Jesús, no vengas todavía. Porque todavía se tiene que salvar mi hijo, porque todavía se tiene que salvar mi esposo, porque qué va a ser de mi esposa, porque qué va a ser de mi vecino que quiero tanto, porque todavía me quiero casar, porque todavía quiero ver crecer a mis hijos, porque quiero ver a mis nietos, porque todavía no me recibí, quiero ser un profesional, en fin, porque todavía quiero gozar un poco más de la vida en este mundo. Mera religiosidad. El mero religioso es incapaz
de clamar con honestidad: ven, Jesús, a buscarme, porque mi bien mayor está junto a ti. Porque te agradezco por la familia que me das. Te agradezco por la salud, te agradezco por los bienes materiales. Yo sé que son bendiciones que provienen de ti. Pero mi bendición mayor, lo que yo espero todos los días, es verte cara a cara, Señor. Si usted decidiera venir en este instante, yo estaría feliz. Porque el mayor deseo de mi corazón es ser arrebatado junto con la iglesia. El mero religioso es incapaz de pedir eso. Es incapaz de albergar en lo profundo de su corazón este deseo. Porque tiene sus esperanzas puestas en este mundo. Ahora quiero hablar de la promesa de Isaac. Porque sobre Isaac reposaba una promesa mucho más gloriosa. Mucho más gloriosa. Pues el Señor dijo así: pero mi pacto lo estableceré con Isaac. Mi pacto lo estableceré con el hijo de Sara, con el hijo de la gracia, con los discípulos de Cristo, con aquellos que nacen según el Evangelio, según esta palabra, según la fe puesta en Cristo Jesús. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año por estos días. A diferencia de Ismael, Isaac podía vislumbrar en el horizonte algo mayor, algo más esplendoroso, algo más glorioso, algo más sublime. Isaac, a diferencia de Ismael, era capaz de mirar con los ojos de la fe, porque tenía una promesa mayor. Era capaz de percibir las cosas espirituales y sobrenaturales. Por eso la Biblia dice de Isaac lo siguiente: Hebreos capítulo 11, versículo 20 dice así: por la fe, esta fe que nace por el oír, y el oír del mensaje de Dios, del mensaje de Cristo. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo, creyendo lo que le esperaba en el futuro. Con la mirada puesta en esta promesa sublime, en esta promesa mayor. Oh, mi estimado hermano y hermana en Cristo Jesús. Deseo ahora dirigir mi argumento de una manera directa a los creyentes y de una manera indirecta a aquellos que viven apenas una mera vida religiosa. A ver si nace en el corazón de estos el deseo de entregarse genuinamente a Cristo Jesús, al Evangelio, a la gracia. Escúcheme bien. Ismael gozaba de los bienes naturales y terrenales. Mas Isaac era el objeto de una promesa eterna, de una promesa sobrenatural y celestial. Los bienes naturales y terrenales benefician tanto a Ismael como a Isaac. Ellos benefician tanto a los religiosos como a los creyentes, como ya lo dijimos. Tanto a los hijos de las religiones como a los hijos de la gracia. Los bienes naturales, los bienes terrenales, los bienes materiales benefician tanto al incrédulo como al creyente, a los meramente religiosos como a los hijos de la gracia. Pero así como el pacto de Dios era para Isaac, solamente para Isaac, y excluía a Ismael, escúcheme bien, por favor, de la misma manera, los bienes espirituales y celestiales son solo para los creyentes. Son solo para los hijos de Dios. Estas bendiciones, las bendiciones espirituales, las bendiciones celestiales, no reposan sobre los meros religiosos. No son para ellos. Son pura y exclusivamente para los hijos de la gracia, para los hijos de Dios, para aquellos que nacen del Evangelio, para aquellos que tienen su fe puesta en Cristo Jesús, en esta palabra que está aquí. Paso a explicar y escúcheme atentamente lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 25, versículo 5 dice así. Escuche bien esta afirmación de la Biblia. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. ¿Usted escuchó bien? Génesis capítulo 25, versículo 5. Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. ¿No dice la Biblia Abraham entregó todos sus bienes a Ismael?
¿O lo repartió entre Isaac e Ismael? Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Antes de morir, Abraham entregó todos sus bienes a Isaac. Isaac, junto a su descendencia, fueron los herederos de Abraham. De la misma manera, escúcheme bien, todos los bienes espirituales, todas las bendiciones celestiales que el Dios Padre tiene para darnos, y por bienes espirituales, por bendiciones celestiales me refiero a la salvación, me refiero a su perdón, me refiero a su misericordia, me refiero al derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios, me refiero al derecho el día de mañana de gozar una vida en la eternidad junto a Dios, la promesa de la vida eterna. Todos estos bienes celestiales, todos estos bienes espirituales, el Padre Celestial depositó en su unigénito Hijo Jesús. Isaac fue el heredero de Abraham. Jesús es el heredero de todos los bienes espirituales del Dios Padre. Por eso Pablo afirmó a los Efesios capítulo 1 versículo 3 dice así: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuche bien, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Jesús es el heredero del Padre y solo su descendencia, es decir, todos aquellos que nacen de la gracia, todos aquellos que nacen por creer en Cristo Jesús, todos aquellos que nacen del Evangelio de Cristo, todos aquellos que nacen de la fe en Cristo Jesús, en el Evangelio bíblico, son beneficiados con los bienes espirituales y celestiales. Solo los hijos de la gracia tienen acceso a estos gloriosos bienes. Solo los hijos de la gracia. Los hijos de las religiones están excluidos de estos bienes. Es por ello que el autor a los Hebreos señala lo siguiente. Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2 dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y escuche lo que dice el autor a los Hebreos: a Jesús, lo designó heredero de todo. Y Pablo reafirma, Romanos capítulo 8 versículo 16 al 17. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si nacimos de la gracia, si nacimos del Evangelio, si nacimos por la fe en el sacrificio que Cristo Jesús realizó en la cruz del Calvario, la fe que nos lleva a vivir por esta palabra, entonces el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y dice Pablo, y si somos hijos, la condición, y si somos hijos, nacidos de la gracia, del Evangelio, entonces somos herederos, herederos de los bienes celestiales, herederos de los bienes espirituales, herederos de la salvación, herederos de la misericordia de Dios, herederos del perdón de Dios, herederos de la vida eterna, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Entonces, mi estimado oyente, si quiere ser beneficiado con los bienes espirituales, debe usted estar bajo el pacto de la gracia. Debe ser un Isaac, un hijo de la gracia, y no un Ismael, un hijo de la religión. Debe ser un creyente auténtico y no un mero religioso. En otras palabras, debe usted nacer de nuevo por el poder del Evangelio. Debe necesariamente pasar por la cruz de Cristo. Allí, a los pies de la cruz, allí están los bienes espirituales. Allí están los bienes celestiales. Allí está esta herencia preciosa.
Ahora bien, como las promesas del creyente están basadas en los bienes celestiales, debo decir también que la esperanza del creyente también reposa en dichos bienes. Claro que nos gozamos de los bienes de esta tierra. Sí, disfrutamos de la familia, disfrutamos de la buena salud, disfrutamos de los bienes materiales. No tiene nada de malo progresar económicamente, profesionalmente. Pero quienes son genuinos hijos de Dios saben perfectamente que todas estas cosas son pasajeras y meras circunstancias. Hasta esta vida natural es pasajera y mera circunstancia. Hoy estamos siendo testigos de eso. Hablábamos ahí hoy con el hermano Ariel. Algunos hermanos le agarra el bicho y es cuestión de días, de semana y chau. Se fue. Y si nuestra esperanza estuviera limitada a esta vida natural, qué pobre sería nuestra esperanza. Hoy nuestra esperanza estaría muy amenazada. Hoy esta esperanza prendería de un hilo muy delgado. Pero el creyente, el nacido de la gracia, tiene una esperanza mucho mayor. Porque él cree en las promesas celestiales. Porque él sabe que las promesas celestiales gloriosas de Dios reposan sobre su vida. Es verdad, caminamos los caminos de esta vida con la mirada puesta en la tierra prometida celestial. Sabemos que nuestra mayor herencia no está de este lado del Jordán. Nuestra mayor herencia está del otro lado del Jordán. Nuestro mayor tesoro está en los cielos y a los pies de Cristo. Como Pablo recordó a los colosenses y nos recuerda a nosotros en esta noche, ¿dónde están los hijos de la gracia? ¿Dónde están los creyentes? ¿Dónde están los que nacieron del Evangelio de Cristo Jesús? Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo nos recuerda, ya que han resucitado con Cristo, ya que han nacido del Evangelio, de la gracia, de la fe en Cristo Jesús, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Acuérdate de las promesas que reposan sobre tu vida. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba. Allí está tu bien mayor. Allí está tu esperanza mayor, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Sí, ciertamente Ismael poseía su herencia en aquella tierra, mas Isaac tenía su herencia en la promesa de Dios, en la tierra prometida. De igual manera el mero religioso posee su herencia en los bienes de este mundo, mas los que son nacidos de la gracia poseen su herencia en los cielos. Por eso la verdadera iglesia del Señor, la iglesia nacida de la gracia, clama así. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El Espíritu Santo y la novia. ¿Quién es la novia? La iglesia de Cristo, la que fue comprado con su sangre, la iglesia nacida de la gracia, la iglesia nacida del Evangelio, de la fe en Cristo Jesús. El Espíritu y la novia, el Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven. Y el que escucha diga, ven, ven Jesús a buscar a tu iglesia, porque nuestro tesoro mayor está allí en los cielos. Gloria sea dado a Dios. Oh, cuán diferentes eran Ismael e Isaac. Eran muy diferentes. Cuán diferentes eran sus promesas y sus respectivas esperanzas. Entonces una vez más pregunto, ¿eres Ismael o eres Isaac? ¿A qué promesa te aferras? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de arriba? ¿Deseas con ansias la venida del Señor o prefieres vivir un rato más en este mundo de pecado? ¿Quién eres? ¿Eres Ismael o eres Isaac? Y ahora voy al último punto del mensaje para concluir. Hemos hablado de los dos hijos, hemos hablado de las dos vidas, hemos hablado de las promesas y las esperanzas de ambos. Y por último, para cerrar entonces, quiero llegar a la expulsión. Quiero hablar de la expulsión de Ismael. Porque Génesis capítulo 21, versículo 8 al 12 relata lo siguiente.
El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar la egipcia le había dado, el Ismael, el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava, escuche bien, jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham, porque se trataba de su propio hijo, le dolió. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Hemos visto que Ismael e Isaac eran bien diferentes ya desde sus respectivos nacimientos. Eran diferentes en cuanto a su forma de vivir y eran diferentes en cuanto a sus promesas y a sus respectivas esperanzas. Y mi estimado hermano, hermana, oyente, donde hay mucha diferencia, donde hay mucho antagonismo, no puede haber convivencia. Uno tiene que ser expulsado, uno tiene que ser echado. Así como Ismael no podía convivir con Isaac y viceversa. Escúcheme bien, estoy cerrando. De la misma manera las enseñanzas y filosofías humanas no pueden convivir con esta preciosa y gloriosa palabra. Porque las religiones nacieron del corazón del hombre, mas el evangelio nació del corazón de Dios. Las filosofías, los pensamientos, las opiniones, las doctrinas de hombre, las meras religiones que contradicen esta palabra que está aquí, no pueden convivir con el evangelio de Cristo Jesús. O seguimos atados a una mera religión, con nuestra propia creencia, nuestra propia opinión, nuestras propias ideas, creyendo en este tipo de doctrinas, este tipo de enseñanzas sin fundamentos bíblicos, viviendo una vida meramente religiosa, o nos aferramos a la gracia y vivimos guiados únicamente por el Espíritu Santo a través de esta poderosa y gloriosa palabra. Por favor, présteme atención. Quiero ser bien enfático en esto, porque es un problema que vivimos en la actualidad. Escúcheme bien. Si por ahí ya se durmió, despiértese en este momento. Abra su oído. No puede haber ecumenismo. No puede haber ecumenismo en la vida de un creyente. ¿Qué es el ecumenismo, hermano Diego? La unión de las diferentes religiones, la unión de las diferentes doctrinas, de las diferentes creencias religiosas. No podemos alimentar nuestro espíritu con un poco de acá, otro poco de allá, otro poquito de allá. A mí me gusta lo que dice el cura me gusta cómo habla el papa, me gusta cómo habla allá el líder de aquella religión, me cae bien allá lo de aquella iglesia, lo que enseñan en aquella iglesia, me gusta este pastor que habla de la prosperidad, me gusta este tipo de enseñanza. No puede haber eso en la vida de un creyente. El espíritu del creyente genuino, auténtico, se alimenta única y exclusivamente de esta palabra que está acá. Este es nuestro único alimento, gente. A esta palabra que está acá debiéramos dar oído. Toda aquella doctrina religiosa, toda aquella filosofía humana, toda aquella enseñanza humana, por más bonita que suene, pero si va en contra de esta palabra que está acá, rechace, debe expulsar, debe rechazar. No debe dar lugar en su corazón a que entre ese tipo de enseñanzas. El propio Pablo le dijo a los Gálatas: aunque un ángel de luz, aunque nosotros mismos, si un día le traemos y le predicamos un evangelio diferente al evangelio de Cristo Jesús, rechácenlo, no lo escuchen, sea declarado anatema, prohibido.
El creyente genuino no coquetea con creencias humanas. No puede haber ecumenismo. Esto podrá ser bonito para los hombres, podrá sonar lindo a los oídos, podrá sonar romántico, amoroso, en el nombre del amor. Vamos a unirnos todos, porque yo respeto todo, porque yo no juzgo a nadie, como hablé la semana anterior, juzgar o no juzgar. Sí que juzgamos, y juzgamos por esta palabra que está acá. Y si una enseñanza va en contra de esto que está acá, rechace, expulse, juzgue como malo, juzgue como mentiroso. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, meras religiones. Si quieres ser alcanzado por la gracia, si quieres ser alcanzado por la gracia, deberás expulsar de tu corazón toda enseñanza y filosofía humana. Deberás hacerlo. Si quieres ser alcanzado por la gracia, deberás expulsar de tu corazón toda enseñanza, toda filosofía humana, toda creencia meramente religiosa, toda creencia que no tiene fundamento bíblico. Lo deberás expulsar. Toda creencia que va en contra de la gloriosa palabra de Dios deberá ser expulsada de tu corazón si quieres que la gracia te alcance. Aunque nos duela como Abraham. Porque cuando Sara le dijo a Abraham, expulsa a Agar y a su hijo, dice la Biblia que a Abraham le dolió. Fue y consultó a Dios, pero Dios le dijo, tiene razón tu esposa. No te angusties, échalo. Porque mi pacto es con Isaac, no es con el Ismael. Aunque te duela, gente. Porque hay veces que nuestras creencias religiosas son parte de una tradición familiar. Son parte de una cultura nuestra. Son parte así de nuestro corazón, de nuestro ser. Está arraigado nuestra creencia, en nuestra idiosincrasia. Crecimos con ese tipo de creencias. Y a veces nos duele. No, pero la religión de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos. Yo nací con eso, yo crecí con eso. Eso está en mí, es parte de la tradición mía, de mi familia. A mí me pasó esto, gente. Por 26 años yo pertenecía a una religión. Fui bautizado al nacer. Tomé la comunión. Hice la confirmación. Me confesé con el sacerdote. Tenía colgado el rosario por acá. Tenía las estampitas. Yo practicaba una religión. Pero cuando a mí, casi mis 26 años, me encontré con el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Cuando tuve este encuentro con Cristo Jesús, cuando conocí su evangelio, cuando empecé a conocer esta palabra que está aquí, y mis ojos fueron abiertos, cuando yo me di cuenta que mi religión me enseñaba cosas que esta palabra rechazaba, rechacé mi religión, abandoné mi religión y me entregué al evangelio de Cristo Jesús. Y hoy ya no soy un religioso, no. Yo no practico una religión, yo no tengo una religión, yo soy discípulo de Cristo por su gracia. Le pasó a Pablo, gente. Le pasó a Pablo. Pablo también practicaba una religión antes de tener su encuentro glorioso con Cristo Jesús de camino a Damasco. Pero cuando Pablo se encontró con Jesús, luego de haber nacido de la gracia, luego de haber nacido por esta poderosa fe, Pablo afirmó lo siguiente. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 9. Pablo dijo así: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, en religiones, en creencias humanas, en prácticas religiosas, en doctrinas humanas, doctrinas de hombres, a eso se refería Pablo. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, Pablo dice, yo más. Y hay dos puntos ahí. Él empieza a enumerar su vida de religioso, en lo que él creía antes de conocer a Cristo Jesús. Él dice, circuncidado al 8º día.
La circuncisión era una práctica de la religión judía, de la ley. Y él dice, según la ley, según la religión judía a la cual yo pertenecía, yo fui circuncidado al 8º día. Del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, dice Pablo, de pura raza. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Es decir, en cuanto a la religión judía, yo pertenecía a la denominación de los fariseos. Es como que nosotros digamos hoy, en cuanto a la religión cristiana, en cuanto al cristianismo, católico, apostólico, romano, testigo de Jehová, adventista, presbiteriano, luterano, bautista, pentecostal, no sé, todos los tipos de denominaciones que hay a nivel de religión cristiana. Pablo dice, en cuanto a la interpretación de la ley, yo era fariseo. En cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, que mi religión me exigía, Pablo dice intachable. Es decir, yo era un practicante de mi religión. Todas las prácticas religiosas que mi religión me demandaba, yo lo practicaba. Intachable. Sin embargo, dice Pablo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo, lo expulsé, lo rechacé. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Ya no sirve para nada aquello. Para mí aquello es inútil. Ya no tiene valor. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, dice Pablo. En otras palabras, no quiero la justicia que procede de una mera religión, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe, en el Evangelio de Cristo Jesús, en la gracia de Dios, en la poderosa palabra que está aquí en este libro. Esa justicia quiero, dice Pablo. Lo demás lo expulsé, ya lo rechacé, porque ahora conocí algo mucho más sublime. Mi estimado oyente, si todo lo que vengo hablando desde el domingo y hoy, si todos estos argumentos no te son suficientes, entonces déjame intentar con una última advertencia. Una última advertencia. Déjame hacer un esfuerzo más para que tu corazón se vuelque de lleno a la gracia de Dios, al Evangelio de Cristo Jesús. Escúcheme bien. Los meros religiosos no tendrán entrada al reino de los cielos. Practicar una mera religión no te hace acreedor de la vida eterna. Usted no se va a presentar el día de mañana delante de Dios y decir, Dios, yo merezco entrar al reino de los cielos porque yo en mi vida practiqué esta y esta religión. Porque yo en mi vida practiqué todos estos actos que mi religión me demandaba. Los religiosos, los meros religiosos, los nacidos de una religión, no tendrán entrada en el reino de los cielos. Solo aquellos que son hijos de Dios según la promesa, según el Mesías prometido, según el Salvador prometido, según la gracia, según el Evangelio de Cristo, aquellos que viven obedeciendo esta palabra, entrarán al reino de los cielos. Como Pablo advirtió a los Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 30 al 31. Pablo dijo así, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? No qué dicen los hombres, qué dice tu religión, qué dice la Escritura, qué dice la palabra de Dios. Echa de aquí a la esclava y a su hijo. Echa al Ismael que hay en tu corazón. Echa al religioso que hay en tu corazón. Echa de aquí a la esclava y a su hijo. Y escuche la advertencia.
el hijo de la esclava, los hijos de la religión, de las religiones, los ismaeles, jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. No tendrán los ismaeles, los religiosos, parte de la herencia con los hijos de la gracia, con los discípulos de Cristo. Así que, hermanos, dice Pablo, no somos hijos de la esclava, no somos hijos de una mera religión, sino que somos hijos de la libre, somos hijos de la gracia, somos hijos del evangelio de Cristo Jesús. Para concluir, solo me resta decir: acepte a Cristo como único Salvador y como Señor de su vida. Ame su evangelio. Ame el evangelio que está revelado aquí, en esta palabra, en la Biblia. Ame su evangelio. Busque conocer la poderosa palabra de Dios. Busque conocer esta palabra. No busque conocer qué piensa un ser humano. No busque conocer pensamientos humanos, opiniones humanas, opiniones religiosas. No busque eso. Busque conocer la palabra de Dios. Ámela. Respétela, guárdala en su corazón, esta palabra. Predique, enseñe y proclame esta palabra. Nosotros no estamos aquí para proclamar pensamientos humanos. No estamos acá para dar nuestras meras opiniones. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Nuestras opiniones están fundamentadas en esta palabra que está aquí. Si tal vez hay alguien que me está escuchando que no es miembro de esta iglesia, nosotros no le invitamos a usted a cambiar de religión. Le invitamos a usted a conocer el evangelio. En esta iglesia usted podrá ver muchos errores porque somos seres humanos. No somos la iglesia perfecta, somos considerados perfectos en Cristo Jesús. Pero errores tenemos. Pero de una cosa estoy seguro, aquí usted va a encontrar, en este púlpito, usted va a encontrar predicación de esta palabra, enseñanza de esta palabra. Usted va a encontrar el evangelio verdadero, el único que hay. El evangelio de Cristo Jesús. El evangelio predicado por los primitivos apóstoles. El evangelio predicado por tantos hombres a lo largo de la historia que fueron fieles al Señor, que tuvieron compromiso con esta palabra. Esto hay que enseñar, esto hay que predicar, esto hay que proclamar. Deje que esta palabra sea lumbrera a sus caminos. Ponga por obra lo que está escrito aquí. Aquí. Rechace todo aquello que va en contra de esta palabra. Defienda esta palabra. Todo lo que va en contra de esta palabra, rechácelo. No lo acepte, no lo crea. Es mentira. Y entonces, solo entonces, la gracia de Dios lo acompañará. Ya no será hijo de Agar, de una mera religión. Ya no será un Ismael, un mero practicante religioso. Será un hijo de Sara, de la gracia. Será un Isaac, un auténtico discípulo de Cristo. Ya no será un esclavo del pecado, será verdaderamente libre por la fe en Cristo Jesús. Ismael o Isaac, es su decisión. Gloria sea dado a Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Quiero orar por todos ustedes que están allí del otro lado. Quiero también orar en este momento un pedido de oración que llegó de parte de nuestro hermano Carlos Romero por su hijo Leonardo, que bueno, no está con el COVID, entonces pidió oración por él. Gracias a Dios ya tenemos aquí varios hermanos, varias familias que pasaron por el virus. Y digo bien pasaron porque ya pasaron. Ya se hicieron el test y para la gloria de Dios ya están dados de alta, ya se dio negativo. Ninguno tuvo mayores complicaciones. Entonces quiero orar por todos ustedes que están allí del otro lado. Espero que este mensaje haya llegado a su vida, a su corazón. Espero que si alguien del otro lado que todavía no está bajo esta gracia, en este momento decida en su corazón decir: Señor, ya no quiero ser un mero religioso, ya no quiero estar confiando en opiniones humanas,
Hoy quiero ser un hijo de la gracia. Hoy quiero entregarme de lleno a ti. Hoy quiero conocer tu palabra. Hoy quiero conocer tu voluntad. Hoy quiero que tu palabra guíe mi vida. Si usted tiene ese deseo en su corazón, Cristo te abrazará. La gracia de Dios se derramará sobre su vida. El Espíritu Santo empezará a morar en usted. Y esta palabra va a ser revelada a su corazón. Y usted va a empezar a vivir por esta palabra. Esta va a ser la guía para tu vida. Y no hay mejor lugar que estar en las manos de Dios. Estar en ese camino angosto. A veces difícil, a veces doloroso, a veces con espinas en el camino. Pero que sin embargo nos lleva a la mansión celestial. Quiero orar por todos ustedes que están allí del otro lado. Señor Dios, Jesús, Espíritu Santo, queremos darte gracias, Señor, hoy. Muchas gracias. Gracias por esta gracia, Señor. Gracias, Señor Dios, por tu misericordia. Gracias porque un día, Señor Dios, te manifestaste a nuestras vidas. Gracias, Señor Dios, porque un día tu evangelio llegó a nuestro corazón. Gracias, Señor Dios, porque un día pudimos escuchar tu llamado. Porque un día pudimos comprender, Señor, que éramos pecadores. Muchos de nosotros, yo me incluyo, Señor, éramos simplemente practicantes de una religión. Éramos simplemente, Señor Dios, creyentes de una doctrina humana, de un pensamiento humano. Teníamos puesto nuestra esperanza, Señor Dios, así, Señor, en pensamientos humanos, en creencias humanas, en doctrinas que no tienen apoyo, Señor Dios, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en fin, en tu palabra. Pero un día, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, tu amor nos alcanzó. Un día fuimos confrontados con tu evangelio. Un día, Señor Dios, las vendas cayeron de nuestros ojos. Un día, Señor Dios, pudimos ver nuestra realidad a nivel espiritual. Pudimos percibir que éramos religiosos, pero aún esclavos del pecado. Pudimos percibir, Señor Dios, que ninguna práctica religiosa que habíamos practicado hasta allí nos había dado el gozo de la salvación. Pudimos entonces, Señor Dios, mirar para ti, mirar para la obra que realizaste en la cruz del Calvario. Pudimos entonces abrir nuestro corazón a tu evangelio, a tu palabra, a tu voz. Y tu Espíritu Santo nos convenciste de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Y la gracia, Señor Dios, la gracia se derramó sobre nuestros corazones y nacimos en aquel momento de la gracia. Hoy, Señor Dios, por esta gracia podemos decir con orgullo, con alegría, somos hijos tuyos, Señor. Somos hijos del cielo. Somos hijos tuyos, descendientes de Cristo Jesús. Hijos según la promesa, herederos de los bienes espirituales y coherederos con Cristo Jesús. Gracias por las promesas celestiales. Gracias por las promesas que tú nos diste. Gracias, Señor Dios, por estas promesas, Señor, que trascienden esta vida, que trascienden este mundo, que trascienden lo natural, lo visible, Señor Dios. Allí tenemos puesta nuestra esperanza, porque sabemos que si un día esta vida natural se apaga, comenzaremos, Señor Dios, una mejor vida espiritual en tu presencia, Dios. Esta es la mayor promesa. Esta es nuestra mayor esperanza. Esta es nuestra mayor confianza, Dios. Si hay alguien del otro lado que en este momento está entregando su vida a ti, Padre, que tu gracia, Señor Dios, lo cubra. Que tu sangre poderosa, Cristo Jesús, vertida en aquella cruz, venga, Señor, a limpiarlo de todo pecado, de todo error, Señor Dios, de toda transgresión, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a morar en este corazón y que tu palabra pueda ser revelado, Señor Dios, a esta persona, y que a partir de ahora, como nueva criatura que es, pueda, Señor Dios, empezar a vivir según tu palabra, teniendo tu palabra como guía suficiente, como fuente, Señor Dios, de alimento para su espíritu. Padre, bendiga, Señor Dios, a Leonardo Romero, en tu nombre, Cristo Jesús, que está pasando por el COVID. Venga, Señor Dios, a traer la salud, que este virus no venga a producir, Señor, mayor problemas de lo que tenga que producir, que venga a servir, Señor, para generar ya, Señor, los anticuerpos necesarios, como así, Señor, pasó con muchos hermanos nuestros ya, Señor. Líbranos, cuídanos, Señor Dios, y aquellos que tendremos que pasar, si es que así tú lo permites, Señor, que no sea también, Señor, por causa mayor, que no venga a generar un problema mayor, Señor Jesús. Y si alguno de nosotros, porque tu soberanía sí lo permite,
tenga que partir, Señor Dios, por medio de esta enfermedad, te pedimos que nos recibas en gloria, Señor Dios. Te pedimos que por tu gracia, tu misericordia y tu amor podamos habitar junto a ti en la eternidad. Señor, que nuestros ojos puedan ver tu rostro. Bendiga a cada hermano, cada hermana, cada oyente que está allí del otro lado, Señor. Que tu gloria, tu presencia, tu poder, Señor, se manifieste poderosamente en cada vida. En tu nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén, amén y amén.